proyectar una pantallita que tiene el nombre de la Flex y eso para que, Y te ajá, la... para que, sí, porfa. Y Claro, el enlace de esta página ya lo compartí en el chat para que lo puedan tener. correcto. Entonces, nada más que, a ver, ¿quién está de apoyo técnico de la Ibero? Porque ya vi que por ahí, ¿con quién contamos? Buenos días. Hola, Yo, buenos María días. José. Perdón, ¿tu nombre? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿María? Sí, yo estoy de respaldo del apoyo técnico. Ah, ok, pero del Ibero veo que ya está conectada alguien, no sé quién sea, bueno. Hola, buenos días. Soy Rosario. Estoy aquí acompañándoles de apoyo técnico. Eh, Entiendo que también está María de parte directa de la Ibero Puebla. Ok, gracias, Rosario. ¿Tienes alguna fondo de pantalla que estuvieron proyectando que tiene el nombre de del libro que se va a presentar y de la Flex? Sí, un segundo y ya la proyecto una vez que se me trabó la compu. Voy, voy, Ah, ok. voy. Sí, 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 no te preocupes. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya tengo todo bajo control aquí. Había un nombre que se me escapaba. Yo dije, ay, no puede ser, si no me acuerdo de ese nombre. ¿El de quién? Voy a hacer el ridículo. No recordaba que la persona que había contratado a Damián Diosdado, al protagonista. Ah, don el se- Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, debo de contarle, bueno, ustedes me dicen si ya me callo y cambiamos de tema, pero este año surgió la posibilidad de hacer otra aventura. Es que han sido 3 libros, digamos, ya con este personaje. Este es, digamos, el segundo, aunque yo traté de hacerlos unitarios, pues por ahí aparecen vestigios de la primera aventura, que es La Moneda de la Muerte, pero este año acabo de entregar, bueno, unas semanas, entregué el tercero, que la editorial pues me dio la oportunidad de hacer otra aventura más de este buscador de tesoros. Y justo, bueno, después de haber escrito ya hace más de 2 años, y ahora con el nuevo que estuve haciendo, pues me confundo un poco, ¿no? Porque traté porque bueno, me olvidé un poco de ¿no? Me concentré más en el nuevo. eh, y entonces, pues bueno, ya no había regresado a este texto, ¿no? Y ahorita tengo muy fresco más bien lo del último, entonces no quiero confundirme, ¿no? Y como la estructura de un libro de detectives, pues es como canónica, ¿no? Realmente es como una fórmula que, bueno, aunque se rompa o uno trate de innovar o qué sé yo, pues finalmente eh, hay elementos que siempre aparecen, ¿no? Entonces, pues obviamente en este libro nuevo, pues hay otro cliente, ¿no? Hay otras situaciones, y entonces de repente eso hace que me confunda, ¿no? Esta cuestión de los libros de detectives, pues de repente hay cositas ahí, ¿no? Que uno se puede confundir. Pero no te Oye, preocupes, por eso invité a Clau, porque Clau tiene una memoria increíble y organizada y Qué todo. bueno. Entonces dije, no, yo en ella confío plenamente. gracias, Nat. Ay, no, Pues digamos que le echo muchas ganas porque la memoria no es mi fuerte. De hecho, justo te iba a decir que los nombres, híjole, de repente hasta los de mis hijos se me olvidan, pero y bueno, la idea es enfocarnos en esta novela, pero si gustas que te haga preguntas muy generales de algunas otras que hayan sido entrañables, pues con gusto, ¿eh? Porque también ay, vi muchas gracias. que en tu bibliografía tienes a los gemelos del metro. Me dieron ganas de leerla, pero yo tengo 2 hijos de la misma edad, entonces como que empieza uno a buscar, ¿no? ¿Qué puede reflejarse en el texto? Y otro con el que ganaste, justo aquí está en la presentación, el premio, perdón, la de la, el Fuimos rock. una banda de rock. Fuimos una Fuimos, banda de rock. ya ves, Sí, Natalia, que la ciertamente. memoria no es lo mío, pero fuimos una banda de rock. Se me hace así súper interesante que con los chicos, si Ay, quieres muchas platicar gracias. en general de los libros más adelante, podemos dar un espacio, al fin que tenemos un Ah, ratito, bueno, sí, sí. ¿no? Sí, 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 gracias, gracias. Si es posible, bueno, platicamos. Si no, ustedes claro. me dirán. Sí. Viendo la hora, Nat, son 10:06, todavía tenemos a muy poquitos invitados. ¿Damos un minutito más? Ok, sí, como gusten. Ah, sí, 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 mira, de hecho ya está, ya aparece ahora el banner, entonces ya saben, para que sepan dónde estamos. Y sí, 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 ¿qué te parece? Son 17. Pues podemos empezar 10:10. ¿Te parece? Correcto. Ya no, no más. No más, Ok, claro, en atención a las personas que ya están con nosotros. ok. Sí.
De todas maneras se va a grabar y hasta donde sé, después lo compartirán para que no se quede aquí nada más en este día. Ah, genial. Entonces eso también es interesante que se difunda. Por supuesto, sí, que es un poco la dinámica ahora de las presentaciones virtuales, ¿no? A mí también me pasa mucho que las busco después, ¿no? Porque a veces no puedo estar en el momento que las presentan y pues ya después ya ando buscando ahí lo que quería escuchar, ¿no? Y ya a veces es más la audiencia, digamos, cuando ya pasó, ¿no? Digamos, la presentación, que en el momento, ¿no? Bueno, ahí las tiene uno y pues las busca, ¿no? Y bueno, esperemos que sea el caso. Eso es lo Sí, bueno con la pandemia, ¿verdad? Que ahora si te pierdes algo, después buscas el, el video y pues ya dices, ya lo puedo ver. Sí, 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 la verdad tiene las cosas, pocas cosas o alguna cosa positiva por ahí. Sí ha sido esta posibilidad de que ahora más que nunca, bueno, yo nunca había visto tantas presentaciones. Bueno, a mí me pasa como, no sé si ya, bueno, Natalia, tú sabes que vivo aquí en Francia. Entonces, pues yo por eso aquí yo es en la tarde, por eso lo estoy hablando en la tarde. Y entonces yo sí me comunico muchísimo con, bueno, mis presentaciones y todas las presentaciones que me gusta escuchar y me mantengo al tanto de las novedades literarias, pues con YouTube, ¿no? Y con Facebook, etcétera. Entonces ahora pues me he sentido casi como si estuviera allá, ¿no? Porque pues no me he perdido de nada, ¿no? Lo que me ha interesado casi siempre está por ahí, ya lo graban, ¿no? No se pierde. Y y bueno, pues ha sido muy enriquecedor en esa parte, ¿no? Estar escuchando de repente, pues sí, presentaciones que luego ahí nada más se quedaban, ¿no? En los recintos ahí que pues vamos unos cuantos. Ahora sí, ¿no? Hay unas cosas increíbles, ¿no? De repente hay cosas bien interesantes que ya eh, pues se quedan ahí grabadas, ¿no? Y las puede uno escuchar después. Así es. Pues bueno, son 10:09, entonces yo ya cerraré mi micrófono y te dejo, Clau, pues para que inicien la presentación, porque estamos a unos segunditos. muchas Muy gracias, bien, Nat. gracias, Natalia. Pues sí, daremos inicio. Muy buenos días a todos. El Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, la Universidad Iberoamericana Puebla, el Consejo Puebla de Lectura les dan la bienvenida a la primera Feria de Lectura y Experiencias FLEX, que se realiza en el marco del 16º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, CONLES. Como cada 2 años, celebramos este encuentro latinoamericano y en esta ocasión la Universidad Ibero es anfitriona. Agradecemos además, por supuesto, de nuestro invitado, agradecemos a Rosario y a María en los controles para la transmisión de esta reunión digital. En esta sesión tenemos el libro La Tercera Frida, de Editorial SM, y con el gusto de platicar con su autor, Enrique Escalona. Él es escritor mexicano, estudió comunicación social en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco, trabajó como guionista, colaborador y fotógrafo para revistas de viaje. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura para Jóvenes, Final Norma, con Fuimos una banda de rock, y una mención en el Premio Barco de Vapor 2018 con Los Gemelos del Metro. El detective Damián Diosdado es el protagonista de sus novelas La Moneda de la Muerte y La Tercera Frida, ambas editadas por SM México. Pues con esta introducción damos la bienvenida a Enrique y le agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Hola, hola, buenos días. Muy contento, muchas gracias por tomarme en cuenta para este evento. Muy contento de platicar de este libro y de lo que gusten también hablar sobre literatura juvenil. Y bueno, pues encantado de platicar con ustedes y dispuesto, bueno, no sé cómo prefieras que platicar un poco tú primero, que te cuente un poco sobre el libro, pero bueno, contentísimo, ¿no? Finalmente. Muchas gracias. Pues sí, podríamos dar una breve introducción. Nos gustaría que tú platicaras un poquito de qué va el libro. Por supuesto, no se trata de dar detalles porque la idea Claro. es que los chicos y el público en general lo disfruten, pero sabemos que es el detective Damián Diosdado, ¿no? Que anda en una más de sus aventuras. Y en esta ocasión, ¿de qué se trata el reto, Pues, Enrique? gracias, Claudia. Bueno, mira, originalmente la primera historia que surgió con este detective, que como bien dice se llama Damián Diosdado, es un chico joven, yo lo ubico que ronda siempre entre los 19 y 20 años, ¿no? Un poco lo congelé en el tiempo, es un chico pues ya es un mayor de edad, pues ya es un adulto si lo vemos desde el punto de vista ya de la edad, pero bueno, sigue siendo muy joven, realmente
realmente, ¿no? Porque, bueno, es un personaje con equívocos, no es un detective perfecto, no es alguien que tenga también todas las posibilidades de buscar lo que necesita, porque siempre está sufriendo por dinero, ¿no? Como él menciona en sus libros, no hay mucha gente que trate de contratar a un detective para que busque tesoros. Esta es su consigna, digamos, ¿no? Es un detective que pertenece a una familia que tiene una agencia de detectives, pero que se concentra en buscar tesoros, ¿no? Eso fue como la consigna que yo me hice cuando escribí el primer libro, como bien dice, se llamó La moneda de la muerte. Me interesó mucho como este aspecto de la novela de detectives, pero enfocarlo a alguien que estuviera buscando cosas que sí existieron en el primer libro, y bueno, ya hacer ficción, realmente es una ficción. En el primer libro, el detective se pone a buscar una moneda que mandó a acuñar realmente Pancho Villa. Es una moneda que acuñó con el lema Muera Huerta, una moneda que hizo en su momento para pues criticar a Victoriano Huerta, ¿no? Que usurpó el gobierno, como bien sabemos, a principios del siglo XX, y de ahí se desarrolla, bueno, ya una cuestión de aventuras, detectivescas, de búsqueda, ¿no? Tratando de dar con esta moneda, pero bueno, para llegar a la tercera Frida, que realmente es lo que nos convoca hoy, bueno, esta es yo la llamaría una segunda aventura. Yo lo que traté de hacer es que las aventuras fueran separadas, ¿no? Que no es necesario haber leído la primera para después la segunda. Por ahí hay un par de cosas que quizá pues la gente entienda mejor si leyó la primera novela, pero realmente no están amarradas, digamos, ¿no? Esto es algo que han hecho muchos autores, ¿no? Por ejemplo, Raymond Chandler con su detective Marlowe, por ejemplo, ¿no? Yo leí sus libros en desorden y me encantó cómo cada uno es una aventura distinta y bueno, hay muchos más que gustan hacer esto, ¿no? Y hay otros que no, hay otros que sí los amarran y son sagas y hay que leer el uno. Aquí en este caso son aventuras separadas. Y en el caso de la tercera Frida, el objeto del deseo, digamos, la búsqueda, es la posibilidad de que una pintura que sí existió realmente, que se llamó La Mesa Herida, que haya aparecido por ahí. Y bueno, digamos, la historia que me motivó a hacer esta nueva entrega es que realmente existió una pintura que Frida Kahlo pintó y que habría sido, que digamos, si existiera actualmente, sería la pintura más grande que ella hizo, la obra más compleja por tema, por técnica, etcétera, y se perdió, ¿no? Y de verdad se perdió, su pista se perdió en los años 50, la pintura la regaló Frida Kahlo a la Unión Soviética, la pintura anduvo en varios museos, exhibiéndose como parte de una exposición de arte contemporáneo mexicano de aquellos tiempos, y se le perdió la pista. Y es uno de los grandes enigmas del arte, digamos, de las pinturas, del arte desaparecido. Y eso también me interesó mucho, este concepto del arte desaparecido, ¿no? Si uno busca en internet hay un montón de historias de obras de arte que están perdidas, ¿no? Y que a veces, y lo más increíble, que a veces reaparece, ¿no? Entonces, yo lo que hice con esta historia fue ubicar a mi personaje en un caso que, bueno, no estoy dando ningún spoiler porque así comienza con un cliente que le revela que tiene esta pintura y en un primer momento, pues Damián Rosado dice, bueno, está increíble, ¿no? Como ya apareció y le dice, pero espera un poco y le muestra que no es la original y que más bien alguien está falsificando esta pintura y la está vendiendo a incautos, a coleccionistas, etcétera, la está vendiendo pues como si fuera la original. Entonces su misión va a ser buscar no la pintura original, sino buscar al falsificador o a la falsificadora que está haciendo esta pintura, ¿no? Y esto lo lleva a una aventura. Bueno, yo lo que trato siempre de hacer en estos dos libros y un tercero que ya viene por ahí, es tener una aventura principal, ¿no? Una aventura que es como el hilo narrador, así, el hilo narrativo, perdón, central, pero después lo aderezo con algunas cosas del pasado, con algunos otros casos por ahí como circunstanciales que en su momento van a entrecruzarse con la historia principal. Y bueno, en este caso me involucré con una historia de despojo de arte que se remonta a la época de los nazis. Y me llevé a mi personaje, que es un personaje muy chilango, muy de la Ciudad de México, pues me lo llevé a Francia, ¿no? Entonces, pues yo me divertí mucho, ¿no? Poniéndolo en aprietos y enredando un poco las cosas y todo.
y espero que, bueno, los lectores encuentren también ameno, pues, esta aventura de 100 de páginas, un poco más de 100 de páginas, realmente no es un libro muy extenso, en donde, pues, bueno, buscamos a esta falsificadora, por ahí aparecen otras historias de arte perdido, y bueno, eso es básicamente la trama de la tercera Frida. Muy bien, pues has comentado muchas cosas que por supuesto no quisiera yo hacer muchas preguntas, por supuesto no a la vez. Dando unos pasitos atrás, ¿por qué novelas de detectives y por qué para chicos? ¿Por qué empiezas a pensar en, qué pensaste primero? ¿Voy a escribir para chicos y luego haré detectives? ¿O primero pensaste, me encantan las historias de detectives, ¿a quién les emocionan más a los chicos? ¿Cómo fue? Uy, qué interesante. La verdad es que no tendré una respuesta exacta, pero creo que fue una mezcla de todo. A mí me encanta leer novelas de detectives. Obviamente cada autor establece su canon, ¿no? Hay grandes autores y autoras, ¿no? Que han roto el canon, lo han seguido. Bueno, obviamente Sherlock Holmes, ¿no? Que es como el detective, el canon de Sherlock Holmes pues, es el principal. Agatha Christie, ¿no? También con sus historias. Hay otros... en fin, ¿no? Toda la historia de la escritura de detectives me gusta, ¿no? Me gusta cómo cada uno aporta distintos aspectos, ¿no? Y no necesariamente nos tiene que gustar todos los autores. Después esto me llevó realmente, ahora que lo pienso, creo que fue más bien la historia la que me atrajo. En el caso del primer libro, La moneda de la muerte, yo tenía una inquietud de años de hacer un libro que involucrara la numismática, lo cual en principio me parecía una locura, ¿no? Porque pues se podría volver algo muy aburrido, ¿no? La numismática a veces se piensa que es dar fechas y contenido de metal de una moneda. A mí me encanta la numismática y yo de joven, de niño, de hecho desde niño, yo era un coleccionista de moneda y me encantaba la historia detrás de las monedas y todo. Y entonces le di vueltas por años y años hasta que por alguna razón que no podría explicar cómo fue realmente, se me ocurrió que un detective anduviera buscando una de las monedas más extrañas del mundo que fue real y que existe y que además fue acuñada en nuestro país, ¿no? Que es esta moneda que les cuento. Y ya de ahí, bueno, no, fue más bien tratar de parar el alud de ideas de todo lo que se vino encima. De hecho, tuve que quitar muchas cosas que al final hubieran sido borrosas. Y me di cuenta de que había un montón de microhistorias. De hecho, ese libro tiene la particularidad que cada personaje tiene su moneda preferida, ¿no? Entonces es como que esa fue mi guía. Y bueno, de alguna manera lo que mencionas de por qué para jóvenes, ahí es una cuestión muy personal, no sé si esté en lo correcto, quizá no, seguramente no, pero yo pienso que la literatura juvenil eh, es, muy, ¿cómo decirlo? A veces es tan similar o está al nivel o a veces no a la literatura que nosotros llamamos de adultos. Yo pienso que muchas veces es más un término de mercadotecnia, porque bueno, nos funciona a nosotros como autores que sea juvenil, porque la verdad es que hay un público cautivo que las compra, que las adquiere, las escuelas, etcétera. Pero realmente a veces yo en algunas novelas que admiro mucho de otros compañeros de autores y compañeras, yo leo unas cosas atrevidísimas, bien hechas, una literatura de verdad bastante, pues con una búsqueda bastante interesante. Y a veces incluso me atrevería a decir que esa literatura que a veces aparece así en los más vendidos y que se juzga como adulta, a veces me parece más pueril o menos atrevida que muchas cosas que he leído en juvenil. Entonces, yo ahí esa línea no la acabo de ver, no me parece difusa, pero bueno, evidentemente es un libro. Mi detective también se prestó mucho a este mercado juvenil, digamos, porque pues es un chico, yo lo planteé desde el principio como un chico lleno de problemas, un chico que le heredan algo que él pues no sabe qué hacer con eso, que es un despacho de detectives de tesoros, algo anticuado, algo que ya a todo, digamos, la gente dice eso, ¿para qué? ¿Quién va a contratar a un detective? Entonces él está en la disyuntiva, siempre, bueno, siempre lo mantengo en los 3 libros que he hecho hasta ahora, como entre, ya abandono esto y mejor ya hago otra cosa, ¿no? O sea, lo que haría cualquier chico de mi edad, pero siempre aparecen cosas que le dicen, no, 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 tú debes de seguir haciendo tú pues lo que hacía tu familia, ¿no? Siempre encuentra razones personales, porque eso me interesa mucho, ¿no? Que tuviera razones personales. Y bueno, se fue configurando, digamos, este personaje, y sí, al final, pues me pareció que era un personaje, pues por su edad, por sus peripecias, porque también realmente no me interesaba en estos libros, al menos no me interesaba meterlo en un aspecto más de novela negra, ¿no? Que sería ya como más pasional, crimen.
a veces incluso con cosas muy gráficas, ¿no? De violencia. En este caso no quedaría, eso sería forzado, no porque no me guste, me gustan también algunas novelas así, pero en este caso era más aventura. Y también, bueno, yo del momento, cuando estaba desarrollando el personaje, me di cuenta de que, bueno, los detectives generalmente tienen como un superpoder, ¿no? Hay unos intuitivos, hay unos muy elegantes, o que tienen mucho dinero, ¿no? Que es lo que les permite. Y en mi caso me di cuenta que mi personaje, lo que más le servía a él era ser un nerd, ¿no? Como por así decirlo, un sábelo todo, quizás si lo podemos decir, ¿no? Una persona tan curiosa y tan interesada en tantos detalles que a veces se pierde, pero que realmente esos detalles, cuando los va armando y con su observación, son los que siempre le van a servir para resolver sus casos, ¿no? Entonces, pues me parecieron también actitudes que uno busca en un héroe joven, ¿no? Pues bueno, al final se fue perfilando como una novela de detectives, que pues sí realmente está más enfocada a tratar, bueno, al menos intento de hacer empatía con los lectores jóvenes, pero la verdad es que yo siempre espero y anhelo que pues sea no solo para, no digamos que no sea una novela para lectores de 16 años, sino a partir de 16 años, ¿no? Y pues apelaría que pues también los papás o las personas adultas pues les guste, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí lo que intenté fue hacer como varios niveles de lectura, ¿no? En algunas partes pues hay cosas medio más, un poco más anecdóticas, ¿no? Que tienen que ver con arte, ¿no? Por ejemplo, hay un personaje por ahí que pongo como contrapeso de Frida Kahlo, que es Joseph Albers, ¿no? Que es un pintor totalmente abstracto, ¿no? Que es como todo, es de la misma época de Frida Kahlo, pero es como el lado opuesto, ¿no? O sea, Que si ni se siquiera la paraban quiso frente a... conocer, Exactamente. ni siquiera la quiso conocer porque prefería seguir viendo las Sí, líneas de sí. Teotihuacán, ¿no? Exactamente, sí. Sí, digamos que si yo me imagino a Frida Kahlo enfrente de Teotihuacán, Frida Kahlo va a pintar a Teotihuacán, ¿no? Va a pintar la pirámide con todos sus detalles, con flores, con mucha alegoría, con quizá algún perro Xoloscuintle por ahí, pero si Joseph Albert se paraba frente a Teotihuacán el mismo día, él iba a pintar unas líneas abstractas que nadie, bueno, que había que explicarle quizá a alguien que eso era Teotihuacán. Entonces me pareció, esas cosas, adultos me han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo soy muy fan del arte abstracto y cuando leí tu libro, pues me gustó, ¿no? Que apareciera este cuate en fin, no digo, a veces uno llega a lectores que no se imagina, ¿no? Pero sí en la base pues hay una aventura con un protagonista joven y que eventualmente pues los chicos son los que suelen gustar más de estos libros, ¿no? Aunque no los únicos. Gracias, Enrique. Mira, justo yo te iba a preguntar, bueno, voy a combinar aquí las preguntas para no dejar de lado esta que nos escribe Alma Carrasco, le mandamos un saludo. Dice, una maravilla poder conversar sobre la creación con el autor. Una pregunta, ¿cómo piensas o imaginas a tus lectores? Este pensamiento impactó tu creación. Fíjate que yo te iba a preguntar, por aquí una de mis preguntas era tu lector modelo, ¿no? Si pensabas en él como tal, ¿no? Cuando dices el chico de 16 años, y puede ser su papá, su tío, su abuelita, pero me centro en alguien en particular, ¿no? Porque cuando hablas de distintos niveles de lectura, yo más adelante tengo estas preguntas, haces unos recorridos muy interesantes, empezando por la Ciudad de México. Quiero que sepas que yo ayer googleé, porque leí el libro la semana pasada, pero ayer le di una repasada, googleé la esquina de Mazatlán y Veracruz en la colonia Roma, dije, quiero ver las jacarandas, ¿no? Entonces eso nos hace unas vías muy interesantes de la Ciudad de México, de repente nos llevas a León. Entonces, ¿cómo piensas en tu lector? ¿Qué tanto vas a impactarle? ¿Le llevas por la historia del arte también? Platícanos. Ay, pues bueno, también es una gran pregunta. La verdad, y yo creo que muchos autores han dicho lo mismo que yo, y es muy egoísta, pero yo creo que en un principio, cuando uno está escribiendo, por lo menos el borrador, digamos, o la parte ya, digamos, de escritura primera, ¿no? La primera versión, yo creo que ahí no sé qué, bueno, yo he escuchado también otros autores, pero yo creo que yo pienso solo en mí, en un primer momento. En un primer momento realmente me tiene que gustar, surge algo que yo intuía por ahí, pero realmente la historia va tomando su forma y al final me llevó por lugares donde no pensaba, etcétera, ¿no? Y realmente en principio pienso en mí, pienso en que a mí me divierta, que me guste, que sea realmente lo que a mí me emociona, pero sí, tienes toda la razón, después ya con el trabajo con las editoriales, con la poca experiencia que uno tenga, uno ya después ya dice, a ver, pero hay que recordar, ¿no? Esas juntas, esos comentarios de los editores, esas experiencias anteriores, porque sí hay que anclar
hay que anclar, hay que hacer, pues, quitar y poner cosas que quizá no funcionen para la historia, ¿no? Porque hay gente más experimentada que yo que me ha hecho observaciones y que sí hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Gente que ha editado 500, 600 libros, por supuesto, son gente que sabe mucho y que de repente, por ejemplo, uno empieza ya a quitar, ¿no? A pasar el rasero, a decir, a ver, quizá aquí hay una carga ideológica que no le conviene a la historia, ¿no? Quizá esto sea demasiado, eh, eh, ¿cómo decir? Quizá esto, bueno, esto sea paja, quizá esto, el personaje pues realmente no actuaría así, ¿no? O, y bueno, también como yo estoy dentro de una casa editorial que pues edita para jóvenes, no hay ninguna censura, ellos me permiten, realmente me han dado una libertad increíble, pero pues obviamente no hay que poner nada gratuito, ¿no? No hay que, si uno quiere de repente llevar la historia, hacerla como algo pasional, por ejemplo, cuando no es así el personaje, eh, pues no hay que hacerlo. Y uno aprende también leyendo, realmente lo que uno aprende, o sea, el lector que uno al que uno intenta llegar, pues bueno, obviamente uno piensa que debe de ser el lector más inteligente respecto a la propia inteligencia que yo puedo imaginar, ¿no? Seguramente hay mucho más que personas mucho más inteligentes, pero a lo que yo puedo llegar, y a mí me pasa mucho, especialmente con estas tres novelas de detectives, que yo recuerdo los momentos en los que una novela de detectives que leí de otro autor, tanto que me fascinó, pero también los momentos en los que me decepcionó, ¿no? Por ejemplo, justo cuando estaba haciendo La Tercera Frida, leía una muy buena novela de detectives, donde en un momento un personaje femenino actuaba de una manera que no, no podía ser, ¿no? Si antes era de una manera y después en la siguiente escena hacía unas cosas que decías, oye, o sea, a ver, me confundió, ¿qué pasó? Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que por eso la novela de detectives en particular, bueno, y seguramente gran parte de la literatura, se va nutriendo, ¿no? Se va nutriendo de lo que uno va leyendo, va uno aprendiendo de los errores de los demás. Eh, y es muy interesante porque realmente sí es un canon que aunque uno quiera romper algo, hay que conocerlo, ¿no? Y que hay un respeto, digamos, no es porque uno tenga que leer todas las novelas de detectives que existen, eso sería imposible, pero sí hay cosas que, por ejemplo, yo tuve la fortuna de tener un gran editor, Luis Bernardo Pérez, que además él es muy fanático de Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, había cosas muy puntuales que me mencionaba, oye, léete esto, ¿no? Lee este libro. Aquí hay cosas que no podemos, que no podamos, sino que no corresponde, ¿no? Hay que pulirlas, hay que mejorarlas. Entonces, pues uno piensa en una mezcla pues de chicos que están quizá en su secundaria y que les dijeron que tienen que leer este libro. Entonces uno trata de decir, bueno, yo quiero que este chico hipotético de secundaria diga, bueno, no está tan mal, ¿no? Esto parece que me estoy divirtiendo, me está gustando. Uno piensa también en las personas pues más adultas, ¿no? Que a lo mejor buscan otra cosa, que quieren más datos, que quieren esto, pero también pienso muchísimo, y eso sí me ha influido mucho en estos tres libros, en los lectores de novela de detectives, ¿no? Yo pienso mucho en gente que ya se ha leído al menos 2, 3 de Sherlock Holmes, que ya se ha leído, pues, 4, y hay muchos jóvenes que ya han leído bastante, ¿no? Entonces, pues ellos no los vamos a a tratar de engañar con cosas que no, por ejemplo, no prometer cosas que no van a aparecer, ¿no? Estos libros en particular no son libros donde haya un descubrimiento de un asesino o algo, realmente la intriga no va por ahí, ¿no? Entonces, y a mí me ha pasado, ¿no? Con libros que de repente llevan demasiado las cosas a un descubrimiento que ya desde antes uno sabe como lector, ¿no? Entonces dices, híjole, no, por ahí no era la cosa, ¿no? Entonces ahí se caen las novelas de detectives. Y es pues ir como en la cuerda floja todo el tiempo, ¿no? Pero la verdad es que es muy divertido escribir este tipo de novelas. Sabemos que al libro le ha ido bien. Bueno, me puse a buscar un poquito cómo estaba la recepción del libro. Inclusive está rankeado en Amazon como uno de los... ¿De verdad? Entonces, sí, checa porque para que llegue todo Ay, qué correcto. bueno. Pero tu contacto con los chicos, ¿cómo ha sido? Si es que ha habido, ¿has tenido de pronto algún encuentro en alguna escuela? ¿Qué te han dicho los muchachos? Porque, como bien dices, puede ser un público cautivo porque la escuela lo tiene dentro de la currícula, de los libros que tienen que comprar, y hay una serie de ejercicios que por ahí también vi que se sugieren, ¿no? Para trabajar con los muchachos, y eso está muy bien. Pero los chicos, ¿qué te dicen? Bueno, por desgracia con este libro, con La Tercera Frida, no he tenido ningún contacto. Justo salió a finales de 2019, pero pues ya prácticamente no contó. Iba a empezar
pues su venta, digamos, fuerte, pues como para mediados del 2020 y fue justo la pandemia. Entonces, en particular con este libro no pude, no he podido hasta la fecha tener encuentros, ni no ha habido presentaciones, no ha habido feria del libro infantil y juvenil, en fin, ¿no? Pues, podría comentar solamente lo que me pasó con el anterior, con La moneda de la muerte. Pues bueno, quizás esté mal que lo diga así tan de sopetón, pero pues ha sido el libro pues, que más ha gustado, ha sido quizá uno de los libros que yo siento que se ha vendido bien. La moneda de la muerte les gustó mucho, les gustó esta mezcla de aventura con datos interesantes, ¿no? Y siento que, bueno, el único contacto que he tenido es que había gente que me preguntaba por redes sociales, o, oye, ¿cuándo va a salir otro libro de él? ¿Qué otra aventura? Algunas, publiqué de repente que sí iba a haber otro, y algunos lectores del primero, pues me han comentado ya que ya leyeron el segundo, y que sí va a haber otro más, etcétera. Yo diría dos cosas. Una, bueno, esta que no he tenido, por desgracia, por toda la situación, mucho contacto, las ferias, las visitas a las escuelas, pues no se han podido hacer. Pero la otra también, y esta es una crítica que yo siempre hago, y es muy breve, pues yo critico mucho también los medios de comunicación que no nos hacen caso a mí realmente, sino a todos los que escribimos literatura infantil y juvenil, ¿no? Realmente me da pues lástima que seamos tan poco tomados en cuenta. Realmente los espacios que hay en la televisión para hablar de literatura infantil y juvenil, ya no digamos solo hecha en México, sino incluso extranjera, son pequeñísimos, ¿no? Son en los periódicos, uno tiene que moverse por su cuenta. Entonces, pues ahí siempre nos pasa, todos sufrimos esto, ¿no? Y los grandes autores de la literatura infantil y juvenil también, ¿no? O sea, realmente pues sí tendríamos que levantar la mano y decir, oigan, pues tenemos que tener un espacio para los chicos, especialmente para los más chicos, ¿no? Los más jóvenes. Este es un libro juvenil, pero también está el público infantil, que lo tenemos ahí por horas sentados, más ahorita con la pandemia, frente a televisores que hablan 8 horas al día de farándula y de noticias, pues bastante. Yo ahora que estuve en la casa de mis papás, hay unos canales donde salen unas noticias horribles, ¿no? De descripción gráfica así de crímenes que dices, oye, eso yo no se lo pondría a escuchar a un niño de 8 años, ¿no? Entonces, ¿por qué no darles también esta oportunidad de que estén escuchando sobre qué novedades hay, qué libros existen, qué clásicos que existen por ahí? Y los chicos son muy receptivos. Eso sí es increíble, ¿no? Cuando yo trabajo con ellos directamente, cuando vamos a las ferias, se emocionan, leen, participan, son súper receptivos, es un público muy inteligente, eso sí yo creo que no hay duda, o sea, cuestionan muchísimo, si no le gusta lo dicen, ¿no? No tienen ese filtro, ¿no? Que tenemos los adultos de la crítica, el más vendido, que si es famoso, que si no va a dar prestigio. No, ellos realmente van al grano, y pues bueno, ese ha sido el contacto pobre que he tenido, pero esperemos que con esta tercera novela que va a salir, pues pueda volver a retomar contacto con los lectores. Comparto totalmente tu sentimiento y me siento feliz de que con estos foros podamos contribuir, aunque sea un poquito, a Claro. que, como dices tú, podamos ir trabajando en darles a los chicos mucho más elementos para su pensamiento crítico, para su desarrollo, para su crecimiento, que no simplemente lo que ven en la televisión o los contenidos residuales que se les van dejando, ¿no? Aquí Gloria de la Garza nos dice, yo he disfrutado mucho los itinerarios por la ciudad que se describen en Los Gemelos del Metro, La moneda de la muerte y La tercera Frida. Fíjate que justo ahorita que hablabas de distintos niveles, es una novela que no pueden dejar pasar los chicos, ojalá definitivamente podamos darle más difusión, porque manejas muchos simbolismos, me gustaría que nos platicaras un poco de eso, las culturas, los nombres, ¿no? De pronto tenemos a un Tonatiuh de poca sangre, ¿no? Tenemos a una María Moctezuma, los idiomas, ¿no? De pronto hablamos, bueno, los personajes hablan, por supuesto, en español, de pronto francés, de pronto tenemos a un personaje que habla en náhuatl, que anda persiguiendo al detective para que lo ayude, ya no vamos a decir con qué, pero también es otra historia que anda por ahí. Bueno, ya dijimos el francés. Y los elementos que tenemos, como tal, la historia de las obras de arte, todos estos simbolismos, ¿qué quisieras que pensaran los chicos? ¿Qué te gustaría dejarles cuando todos estos elementos? Pues dijiste la palabra clave, fíjate, y no lo había pensado así.
pero yo creo que tuvo que ver mucho también por lo que estaba leyendo en los días en que estaba escribiendo este libro, y justo estaba leyendo muchas cosas de los escritores simbolistas, ¿no? Que mexicanos y franceses. Entonces pues sí me atrajo. Por ahí hay una escena que sucede en un cementerio francés, ¿no? Que en París, me parece que es Montparnasse, no recuerdo ahora cuál cementerio era, pero pues ahí pues me permití como hacer como se dice en el cine, un cameo, ¿no? Donde sale Julio Ruelas, ¿no? Un simbolista mexicano que acabó enterrado en París. Y pues sí, me gusta mucho, bueno, algo que aprendí leyendo también a mis autores preferidos de literatura de detectives es que hace falta, no hace falta realmente, pero a veces es bueno en algunos ciertos autores darle como un rasgo a los personajes, ¿no? Por ejemplo, en las películas de 007 siempre los villanos, uno tiene dientes de oro, otro siempre le falta un brazo, en fin, siempre hay cosas. Y en este caso, pues a mí me interesó mucho este personaje enloquecido que mencionas, Tonatiuh de Pocasangre. Es un personaje que pues en su propio cuerpo lleva tatuado de un lado elementos indígenas, ¿no? Elementos la Coatlicue, en fin, y del otro lado lo planteé como alguien que tiene tatuado elementos españoles, ¿no? De la conquista española. Y bueno, este personaje la verdad es que surgió porque una vez fui bueno, parece mentira, pero estos personajes realmente tienen un referente en la vida real que uno se sorprende de que sí existe, ¿no? O algo similar. Pero una vez fui al convento, si mal no recuerdo, es el convento de Atotonilco, el que está ahí cerca de San Miguel de Allende, que es patrimonio de la UNESCO. Y me di cuenta de que había un chico que justo tenía tatuado tenía tatuada la pintura de González Camarena, esta pintura donde está un guerrero mexica, un guerrero águila, luchando con un conquistador español, y su sangre se fusiona, ¿no? Esta imagen que yo ¿cómo decirlo? Esta imagen pues que tenemos del mestizaje violento, ¿no? De estas dos culturas, pues, pues es muy fuerte, ¿no? Es muy, iconográficamente pues se ha aprovechado muchísimo por los autores. Y este personaje de Poca Sangre se llamaba el autor de varias de las obras de arte que están en este convento de Atotonilco. Entonces yo te necesitaba como un apellido viejo, y ese apellido sí existe, ¿no? De Poca Sangre, ¿no? Entonces dije, bueno, pues este se va a llamar Tonatiuh de Poca Sangre, que es como un bon vivant, un rico, el dueño de una galería, mercader de arte, ¿no? Que le gusta la aventura, y en este caso, pues es un villano, ¿no? Pero tiene sus razones también, ¿no? De serlo, pues él quiere vivir bien y andar por todos lados, y se liga a una chica por ahí, no sé. Entonces es como es la contraparte de Damián, ¿no? Que Damián pues no tiene para comer, le traen las tripas, no puede rentar un apartamento, vive en un despacho, ¿no? Entonces, pues es un poco los simbolismos, ¿no? Y bueno, Damián Diosdado pues es también una mezcla en sí mismo su mamá es una mujer hablante de náhuatl, como mencionas, es una arqueóloga, era una arqueóloga, porque bueno, ahí van a ver que ya falleció. De hecho, él está solo, desde el principio siempre plantea que él está solo, ¿no? Ya su familia pues ya no está con él. Entonces, pues también es un personaje que vive en sí mismo, pues pues esto que vivimos muchos mexicanos, realmente no es nada nuevo. A mí me pasa también en mi vida, ¿no? En mi vida personal, y por eso lo planteé. La parte de la familia de mamá es una familia muy indígena, de origen chichimeca, de Guanajuato, ¿no? Son familias de allá que migraron a la Ciudad de México. Y la parte de mi papá, pues es como una familia más criolla, ¿no? Más pues donde también tengo recuerdos muy gratos, ¿no? De comer jamón serrano y comer aceite de oliva, mientras que por acá los nopalitos, en fin, siempre este entrecruce que muchos tenemos, pues me ha fascinado, ¿no? Y yo lo que trato de hacer en los libros no es no doy ningún juicio, ¿no? Simplemente son cosas que uno vive, y que, bueno, pues como por ahí creo que menciona un personaje, pues dice, dos es mejor que uno, ¿no? Y entonces, pues bueno, él Damián Diosdado, eso sí es una de las pocas cosas que tiene resueltas en su vida, es que él vive muy feliz con estos dos mundos, ¿no? Él vive muy feliz con el mundo, pues más europeo, más español, por así decirlo, que le da la familia Diosdado, la parte de su papá, y con el mundo indígena tan profundo que su mamá le obligó a aprender su idioma, y que además él lo disfruta, que le ayuda también a comprender muchas cosas de su propio país. Entonces, pues él pues está muy contento, ¿no? Digamos, de estos dos mundos que conviven en él, y ahí los aprovecha pues para encontrar una que otra cosa escondida. Sí, hay muchos temas aquí en tu novela para platicar, además de estos simbolismos. Haces un poquito de microhistoria, por ejemplo, esta unión entre la ciudad de León
y Teotihuacán, ¿no? En un cuadro en la casa de la familia Barba, ¿no? Y esto enmarcado en la Segunda Guerra Mundial. Vaya, a los chicos definitivamente les podría despertar como esta sensación de a ver qué pasó en Lyon, por qué la resistencia, ahí estuvieron los nazis, ¿no? Por un lado. Por otro lado, temas interesantes para discutir. Este tema de la autoría, del tráfico de las obras de arte, de las copias, ¿no? Me encanta, ¿por qué la tercera Frida? Bueno, en algún momento la pintora que hace las copias dice, la primera Frida es la que vivió, la segunda toda su historia, y por ahí también dicen, Frida ha pintado más cuadros muerta que en vida, ¿no? Entonces, todo este tema de las copias, la autoría, de todo este mito que ya sabemos quién es Frida Kahlo, ¿no? En el imaginario colectivo. Otro tema que tienes, y te lo suelto así rápido para que tú los porque el tiempo se nos va como agua. Otro tema que tenemos aquí es el del extranjero. Ahorita justo hablábamos de la fusión de culturas, pero ¿qué pasa cuando Damián se va a París con su abrigo de Chiconcuac y poco a poco se va, él cómo se confronta con la gente y empieza a observar, a ver, aquí tienen otra fisonomía, otra forma de vestir, de ver la vida, y cómo poco a poco va cambiando, ¿no? Ese abrigo de Chiconcuac es un simbolismo muy interesante de hacer las paces con su papá, ¿no? Cómo intercambia ese abrigo por un abrigo francés, negro, de lana, ¿no? Esta idea del extranjero. Entonces, también hay muchas ideas bastante interesantes sobre las que nos podrías platicar. Ay, qué interesante. No, pues muy interesante para mí escucharte, porque, bueno, es una lectura que la que te agradezco. Pues, ¿por dónde comenzar? A ver, veamos. Pues, había una cosa que me interesaba mucho. Bueno, yo, no, lo sabrán, no sé si ya lo sepan quien está por ahí, pero bueno, yo estoy residiendo desde hace 4 años en Francia. De hecho, ahora mismo estoy aquí en Lyon, ¿no? Que es una de las ciudades donde llevo a mi personaje. Y entonces, pues también eso tiene mucho que ver con experiencias personales, ¿no? Los escritores, pues acabamos poniendo de alguna u otra manera, aunque con diferentes vestiduras, pero realmente siempre hay como un germen de cosas que nos han pasado, que hemos visto o que le han pasado a alguien más. Entonces, a mí pues como migrante, al llegar aquí a Francia, me impresionó mucho la idea que uno tiene de sí mismo como mexicano, pues aquí muta, ¿no? Aquí cambia, ¿no? Uno no puede seguir siendo el mismo, uno tiene que cambiar cuando migra. Entonces, a veces, en el caso del libro, pues Damián Diosdado sale de México por primera vez, porque por ahí menciono, bueno, por primera vez a Europa menciono que nunca había viajado a Europa, entonces yo traté de pues, transmitirle un poco también lo que yo sentí la primera vez que viajé a Europa, y es que primero él sale, y en este caso también a mí me pasó, con una idea como de yo soy el mexicano, ¿no? O sea, soy alguien que todo mundo va a saber que soy mexicano y que realmente después uno se da cuenta de que no es cierto, ¿no? No existe, como seguramente en muchos países pasa, no existe un solo pueblo que uno diga, bueno, tú ya claramente tú eres sueco, tú eres tal. No, o sea, realmente él se enfrenta a un mundo que no había sospechado, donde hay tunecinos, afganos, donde hay gente de Medio Oriente, magrebís. Entonces, de repente, él es uno más entre todos, ¿no? Y entonces, pues hay un juego que hago a lo largo del libro en donde él, pues se molesta o se saca de onda porque nadie reconoce que es mexicano. Le dicen portugués, le dicen de todo, le dicen de la India, le dicen todas las nacionalidades habidas y por haber, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que le pasa. Y si me recuerdas, lo primero que dijiste, me habías mencionado una cosa al inicio que se me escapó. A la autoría. Sí, gracias. Sí, eso es bien interesante porque justo cuando salió el libro, empezaron a salir muchas notas de cómo de todo este asunto ese es un asunto que me interesa mucho, el tráfico de arte, ¿no? Especialmente en México. Todas las meses por ahí, o cada 2 meses seguramente, ustedes han visto que hay noticias donde que una subasta se va a realizar en París con objetos robados de prehispánicos mexicanos, ¿no? Entonces, eso pasa todo el tiempo. Sufrimos un saqueo intenso de zonas arqueológicas, ¿no? Pero no solo ahorita, o sea, eso es de décadas. Entonces hay personajes pues fascinantes de alguna manera, aunque muy malos y todo, que no son muy recomendables y que a lo mejor nos pueden caer gordos, pero hubo un personaje costarricense, por ejemplo, que en los años 80 y 90
saqueó México, bueno, de una manera tremenda, ¿no? Y vendió piezas por todos lados. Por ahí hay un personaje también en el libro La Tercera Frida, inspirado en este costarricense, que le llaman el Tico, yo le puse el Tico. Pero no solo eso, investigando me di cuenta de que desde la época del Segundo Imperio, cuando Maximiliano llegó a México, llevó consigo a un personaje que ya él mismo fue un gran falsificador y saqueador de cosas que se llevó a Francia. Entonces, de verdad, la historia de los saqueos y de los robos y de todo esto es increíble, porque se vuelve muy compleja, porque muchos de estos saqueadores, por ejemplo, se llevan una pieza prehispánica de México a Francia, pero no se contentan solo con vender esta pieza, sino que a veces hacen reproducciones de esta pieza y se la venden a 10 personas. Entonces, muchas de las subastas actuales de ahorita, de Sotheby's en Nueva York o las que hacen en París, hay piezas ahí que uno de verdad ya no sabe si son reales, si son falsas, si son copias de la copia, o en fin. Y también investigando más por ahí me di cuenta de que en muchos de los museos incluso hay gran cantidad de piezas mexicanas falsas. Yo lo que traté de hacer no es tanto que nos sintiéramos mal o tristes por este asunto. Digo, eso está ahí, pues, y bueno, es triste, ¿no? Y hay un saqueo. Sin embargo, yo me atrevería a decir que somos de los países que menos, digamos, que más tiene y que menos tesoros tiene fuera de México. Por ahí, de hecho, hay una escena que me interesaba mucho poner, porque a mí me parece, en donde Damián Diosdado visita el Museo del Louvre en Francia, en París, y y él explica que no está mal que haya algunas piezas mexicanas ahí, porque también es muy interesante que nosotros, como mexicanos, dejemos que haya piezas expuestas realmente para la gente. Lo que está mal es que se las subasten y acaben en casa de quién sabe qué, pero realmente es una cultura universal la que tenemos nosotros, son unas culturas universales. Y es muy interesante que la gente quede fascinada, ¿no? Que los niños franceses o austriacos o ingleses vayan y vean estos monolitos mexicanos en otro país. Es fascinante para mí, ¿no? A mí me llena de orgullo más que de enojo, de que no, regrésenlas. Yo creo que tenemos bastante en México para pasarnos toda una vida viendo piezas. Entonces, el personaje no es alguien que denuncie, no trate de hacer una alegoría así de, ay, regresen las piezas. No, realmente no, realmente el personaje es equilibrado y dice, oye, está padrísimo que la imagen, por ejemplo, el museo más importante que tiene Francia de culturas de la humanidad, tiene como imagen una figurita de Chupícuaro, una figurita de Guanajuato, me parece, prehispánica, porque realmente aún más allá de los datos y de las fechas y todo, la iconografía prehispánica mexicana es increíble. O sea, yo creo que yo aquí siempre veo en Francia a gente con playeras del calendario azteca, ¿no? Con cosas mayas. O sea, realmente es un pueblo súper vigoroso y pues yo me siento muy contento, ¿no? De exponer en estos libros, pues, sin estos falsos, ¿cómo llamarlos? Pues, nacionalismos, ¿no? De regresan el penacho. No, 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 sino más allá de eso, ¿no? Ir más allá como a decir, oye, pues, qué interesante, más allá de la historia de por qué el penacho está en Austria, qué sé yo, qué interesante que la pieza más vista en Austria, o sea, no solo en Viena, en todo Austria, lo que más va a ver la gente a los museos es un penacho de Moctezuma, ¿no? Atribuido a Moctezuma. A mí me parece increíble, ¿no? Que México tenga este poder como para dentro de sobre toda la historia austriaca, que es grandísima y también fascinante. Lo que la gente va a ver al museo, en primer lugar, lo más visto es el penacho, un penacho mexicano, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece, pues interesante al menos, ¿no? Sí, por supuesto, como dices tú, la idea, pues sí denuncias, porque al final Sí. al establecerlo aquí lo denuncias, ¿no? Pero me gusta cómo lo escribes, porque es como, esto es lo que sucede, ¿no? Y entonces los chicos o quienes, los lectores que vean en el texto qué es lo que sucede, pues vayan más allá, ¿no? Y justo de pronto digan, ah, mira, nunca me hubiera imaginado que esta iglesia la saquearon para llevarla a la subasta de tal o cual lugar, ¿no? Y como dices tú, que son cosas que existen, y tal vez no vayan a un periódico a leer la noticia, pero lo tienen aquí en esta historia que tú planteas. Ya casi para terminar, porque el tiempo se nos ha ido rapidísimo, me sorprendió que me dijeras o que nos dijeras que estás en León. Yo te iba a decir, oye, aquí en Puebla amaneció nublado, en la Ciudad de México, ¿qué tal? Pero ahora me sorprendo que no, quizás allá son como las 5 de la tarde por allá, ¿verdad? 5:51, sí, exactamente. Más o menos. Ajá. Entonces, no sé cuánto tiempo tengas allá, pero la tercera Frida, ¿la escribiste allá?
Sí, 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 no llevo mucho tiempo aquí, llevo 4 años, pero sí fue completamente escrita aquí. Yo lo quería traer para acá porque tenía muchos apuntes también de los espacios franceses, ¿no? Que me interesaba pues explotar y le di muchas vueltas al asunto. Salió la oportunidad de hacerlo, de hacer otro libro de este personaje y aproveché el mucho conocimiento pues, que he adquirido de aquí, de la ciudad, pues para ponerlo en escenarios reales, ¿no? Para ponerlo donde yo estaba. Entonces fue muy divertido traerme para acá a Damián Diosdado, que me viniera a acompañar, a hacer compañía, ¿no? Pero que él es muy chilango, ¿no? La mitad de la novela transcurre, bueno, no, la cuarta parte de la novela transcurre en la Ciudad de México, pero luego ¿no? De repente toma un avión y viene a dar para acá. Primero está unos días en París y después ya me lo traje para acá, para Lyon, porque además, pues yo muchas veces algunas de las cosas que aparecen ahí, lo que tú mencionabas del despojo de los nazis y, el libro comienza con una pintura enigmática que se encuentra en una casa que se llama Teotihuacán, la pintura. Entonces, como que dice esto de lo que es. Y esa historia es una historia real que me contó la abuela de mi esposa, que es franco-mexicana. Entonces, es una persona que vivió en la Segunda Guerra Mundial y que me dio un montón de historias, entre ellas, pues me habló del despojo que hacían los nazis cuando ocuparon Lyon, cuando ocuparon Francia, pero en particular Lyon, porque ellos iban a las casas y cuando veían obras de arte, cuando veían algo valioso, pues se lo llevaban, ¿no? Entonces, pues me pareció, a mí me gusta siempre, en los 3 libros que ya mencionaste, La Moneda de la Muerte, La Tercera Frida, hay un tercero que va a salir este año que se va a llamar La Máscara del Dios Murciélago. A mí me gusta utilizar este esquema, esta estructura narrativa en la que está la historia en el presente, pero hay historias que suceden en el pasado, ¿no? Entonces, en este caso, La Tercera Frida, la historia en el pasado, es una historia de los nazis en Francia, de la ocupación nazi. En el caso de La Moneda de la Muerte, hay una historia en el pasado que sucede en la Revolución Mexicana, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es algo que yo lo hice así porque, bueno, porque me gusta mucho, ¿no? Como leer libros que tengan como diferentes planos temporales. Oye, y bueno, esto que Y te bueno, preguntaba, si estabas en León, me da pauta para la segunda pregunta, y es el tema de la nostalgia. Escribes desde la nostalgia, tu Ciudad de México que nos retratas con los ojos de un fotógrafo, que además también tienes esta experiencia de fotografía de viajes, ¿no? Y me encanta, por ejemplo, y eso seguramente ya no te pude preguntar, un poco nos lo fuiste diciendo, qué tanto sabemos muy bien que el escritor es un ente muy distinto de sus personajes o de su protagonista, y sin embargo está vertido ahí también, ¿no? Entonces, me encantó, por ejemplo, cuando tú mencionabas que Damián se para en la casa de este señor Fernando y se toma una selfie porque le gusta tomar fotos de la Ciudad de México que parecen de otros lugares. Y de pronto al revés, está del otro lado, ¿no? Este espejo que hay entre las distintas escenarios, las distintas ciudades, y cómo nos vas narrando perfectamente la Ciudad de México, la Ciudad de León, y nos encontramos con las jacarandas también como un leitmotiv que anda en toda tu novela. ¿Qué son para ti las jacarandas y cómo manejas este tema de la... Sí, ahora que lo mencionas, sí, seguramente sí fue una especie de nostalgia o al menos una melancolía, ¿no? Porque aquí cuando más se resiente estar pues no estar en México más bien, es en los meses, a inicios de año, ¿no? Y el inicio del año aquí, como menciona por ahí un personaje, ¿no? En enero y febrero, pues es muy triste Francia, ¿no? Y bueno, no es que sea muy triste, pero sí, ya acabaron las fiestas, el invierno sigue, se recrudece. Y entonces, pues es cuando la Ciudad de México florece, ¿no? Es una tristeza y entre nostalgia, pero también envidia, ¿no? Ver las fotos de mis amigos donde ya todos presumen las jacarandas y yo aquí me estoy muriendo de frío, ¿no? Entonces, pues sí, es como dices, es un leitmotiv. Los personajes que aparecen en el libro también se enamoran de esta época de jacarandas, de febrero, ¿no? En la Ciudad de México y en muchas ciudades de México, ¿no? Donde, pues es una maravilla. O sea, febrero, como menciona un personaje por ahí, yo lo pienso, bueno, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que no hay ningún lugar en el mundo que sea tan hermoso el clima como México en febrero, ¿no? Y en casi todo el mundo está horrible en esas fechas, ¿no? Hay mucho frío, la gente se pone muy triste. Aquí en Francia, pues no es muy divertido, ¿no? Estar por aquí, no pasa nada, y allá no, ¿no? Allá ya empieza el calorcito, todavía no empiezan las lluvias, está este regalo, ¿no? De las flores de las jacarandas, pero sí, pues a mí me parece que estar aquí en Francia me ha permitido explorar muchas temáticas mexicanas con esta distancia, ¿no? Pues tratar de hacerlo más literario, ¿no? Porque finalmente como estoy acá, pues tengo que imaginar, tengo que esforzarme un poco más
por encontrar las palabras adecuadas, por enriquecerlas, ¿no? Las anécdotas, y pues me hace un poco, quizá me hace ser un poco más exigente, ¿no? A la hora de escribir, y sí, bueno, ha sido muy, muy bueno estar por aquí para hacer estos libros de temática mexicana. Enrique, pues el tiempo obra en nuestra contra. Yo te ofrecí que íbamos a hablar de tus demás obras, pero creo que fui ingenua. No nos alcanzó. No sé con qué quisiera cerrar. Por supuesto, yo estoy muy honrada de haber platicado contigo. ¿Qué quisieras decirle a la gente que está con nosotros el día de hoy? Ay, no, pues bueno, antes de agradecerles, pues nada más decirles que, bueno, aquí ya hay muchos, en este programa que ustedes organizaron, ya hay bastantes autores de verdad increíbles por ahí. Yo también quiero ya escuchar después las presentaciones y las pláticas que tuvieron con otros autores. Pues nada más, pues darle oportunidad a la literatura infantil y juvenil de sorprenderlos. De verdad hay cosas muy bien escritas, hay cosas infantiles que son pensadas para niños de 6, 7 años, pero que profundizan de una manera increíble, ¿no? Sobre temas que no nos imaginamos a veces que los niños podrían abordar. Creo que permite mucho un juego de imaginación fantástico. Creo que yo me atrevería a decir que mucha de la literatura que se está haciendo pues con más búsqueda o con más ahínco está en la literatura infantil y juvenil, y que, bueno, se dan a la tarea. A veces no es tan fácil dar con estos libros, pero pues invitarlos a que los busquen, a que los abran, a que no seamos, no tengamos, como decirlo, prejuicios, ¿no? Para acercarnos a estos libros, y obviamente también con la idea de acercar a los lectores, a los que va destinado, ¿no? A los chicos, poder explicarles de qué se trata, etcétera. Y bueno, nada más eso, y agradecerles de verdad que me hayan tomado en cuenta para esta plática. De verdad estoy muy agradecido con Natalia, con todos los organizadores, con SN, y pues eso sería todo. Y muchas gracias, Claudia, por tu lectura y tu tiempo también. Al contrario, muchas gracias a ti, Enrique. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta mañana, esta tarde para Lyon, Francia. Hasta luego y síganos acompañando en la Flex. Gracias, chao a todos, bye.